Bienvenidos hermanos a un video más. Hoy, martes 10 de marzo del año 2026. Pedimos por trabajo para Alejandro y para Mauro. Trabajo que no vaya en contra de su dignidad. Ayúdalo, Señor. Lo están buscando, lo necesitan. Por Verónica Fernández, problemas renales. Por Óscar Eduardo, de 84 años, se encuentra hospitalizado. Por Concepción Figueroa. Por la pequeña Antonella Ruiz Sandoval Valderas. Necesita atención médica. Por la familia Luna Zamora, por Mario Luna, por Arturo Muñoz Rodríguez, querido hermano cursillista, esposo de Lupita, que tiene cáncer, Señor, le ayude. Por María Cristina, 84 años, cadera fracturada. Por Aurora Amanda y Luzma, que también han sufrido alguna caída. Por Mabel, que diga sí a la vida, que esté a favor de la vida. Por Jesús Arturo Islas Alcaide. Por María Fernanda Islas Alcaide, por el hermano, el gran luchador, el cadete, Dios lo bendiga, su esposa. Por eterno descanso de José Juan Castañeda Mérida. Por Roxana García Alvarado. Por Josefina Pantalón Díaz, Ever Pantalón Díaz. Por Ricardo Rosas, que se encuentra enfermo del alma, el Señor le limpie y le libere. Por el niño Cristian, que necesita salud en su rodilla. Y por nuestra misa de sanación interior, que será el próximo 22, en Santa Polonia, 2 de la tarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, empezamos un video más en Espíritu Canal. Gracias por acompañarnos y ser parte de nuestra familia. Ya saben, darle like y suscribirse. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versos 21 al 35. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El maestro, el compañero, se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, el perdón. Cristo nos ha enseñado a perdonar muchas veces y de varios modos. Él ha hablado de perdón. Cuando Pedro le preguntó cuántas veces habría que perdonar a su prójimo, hasta 7 veces, Jesús contestó que debía perdonar hasta 70 veces 7. En la práctica esto quiere decir siempre de los siempres. Efectivamente, el número 70 por 7 es simbólico. Significa más que una cantidad determinada, una cantidad incalculable, infinita. Al responder a la pregunta sobre cómo es necesario orar, Cristo pronunció aquellas magníficas palabras dirigidas al Padre: Padre nuestro que estás en los cielos. Y entre las peticiones que componen esta oración, la última habla del perdón. Perdónanos nuestras deudas como nosotros las perdonamos a quienes son culpables con relación a nosotros, a nuestros deudores. Finalmente, Cristo mismo confirmó la verdad de estas palabras en la cruz cuando, dirigiéndose al Padre, suplicó: perdónalos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, en Lucas 32, 34. En el Evangelio de hoy. Gracias por dejar aquí. En el tema de hoy, una iglesia visible, iglesia de santos y pecadores. Para la mayoría de los evangélicos, la Iglesia Cuerpo Místico de Cristo no se puede identificar con ninguna entidad eclesiástica en particular, sino que se compone de todos los que hayan puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo, sin más. Para nosotros católicos, la iglesia que funda Jesús es precisamente la Iglesia Católica. En realidad, entre todas las iglesias que existen actualmente, es la única que llega hasta Cristo en verdad y en edad. Las demás tuvieron otros fundadores. La iglesia es inseparable de Cristo porque Él mismo la fundó sobre los 12 apóstoles, poniendo a Pedro como cabeza, Juan 21, 15 al 17. No se puede aceptar a Cristo y rechazar a la iglesia, dijo Jesús. El que recibe a ustedes, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Mateo 10:40.
Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Juan 20:22. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mateo 18:17. La iglesia es la continuación de Cristo en el mundo y en ella se da la plenitud de los medios de salvación entregados por Jesucristo a los hombres mediante los apóstoles. La iglesia es la base y el pilar de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Es el lugar donde más se manifiesta la acción de Dios, el instrumento principal para la llegada de su reino a este mundo. Así que es un error ponerse a fundar nuevas iglesias o querer escoger la iglesia que más le agrade a uno. La verdadera iglesia ya la fundó Cristo y no existe otra igual. Por lo tanto, aceptar a Cristo significa aceptar su iglesia. La iglesia y el reino de Dios. El mensaje de Jesús tiene como centro la proclamación del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es un mundo nuevo, en el cual Dios es el rey que actúa con justicia. Salmo 96:13. Ya llega a regir la tierra, regirá al orbe con justicia y a los pueblos con fidelidad. Por lo tanto, es un mundo sin opresión. Isaías 65:17-25, Isaías 11:69, donde se vive la fraternidad. Ahora bien, la iglesia representa el germen y el principio de este reino que va más allá de sus límites visibles, puesto que la elección de Dios se desarrolla también en el corazón de los hombres que viven fuera del ámbito visible de la iglesia. Bajo este aspecto pertenece al reino de Dios también personas de buena fe que por ignorancia están metidos en alguna secta, o personas de buena voluntad que ni aceptan a Cristo como Salvador por no conocerlo suficientemente. Estas personas de hecho pertenecen al reino de Dios, luchan para que éste se consolide siempre más en el mundo y ciertamente Dios los va a salvar. También sobre este punto hay divergencia entre los católicos y ciertos grupos de hermanos separados que confunden el reino de Dios con su secta o con su iglesia entendida como la reunión de todos los que aceptan a Cristo como Salvador. Para ellos, los que no creen en Cristo, aunque sea sin culpa, no pueden salvarse, ni pertenecer al reino de Dios, y esto representa un verdadero absurdo, fundado sobre una actitud completamente fanática, que no tiene en cuenta el amor de Dios, su misericordia y la grande libertad en la manera de intervenir a la historia humana. Una iglesia de santos y pecadores. En la misma Biblia se habla de la iglesia como en un campo donde crece trigo y hierba mala. Mateo 13:24-30. En la primitiva comunidad cristiana, guiada por los mismos apóstoles, había muchos problemas e infidelidades, con casos de mentira, Ananías y Zafira, problemas también de inmoralidad sexual, Hechos 5:1-11, 1 Corintios 5, de inconformidades y chismes ya existían, por lo cual los apóstoles tuvieron que establecer los diáconos, Hechos 6:1-7, de envidias, 1 Corintios 3:1-4, esto no se inventó ahora, Entre los mismos apóstoles no hubo un Judas que traicionó a Jesús y llegó a ahorcarse por soberbia. No hubo un Pedro que negó a Jesús por miedo y después se arrepintió siguiendo como jefe al frente del grupo de los apóstoles y de todo el rebaño de Cristo. Juan 21:15-17. ¿Por qué entonces tenemos que extrañarnos si en la iglesia de Cristo de ahora y de todos los tiempos encontramos buenos y malos, santos y pecadores? En todos los niveles, ¿acaso en el antiguo pueblo de Dios hubo puros santos? Claro que no. El fariseo y el publicano. El pretender una iglesia de puros santos es una grave tentación que ha dado origen a muchas sectas, que después se llenaron de pecado y llegaron a desintegrarse. En efecto, ¿dónde están ahora las innumerables sectas que formaron durante el primer milenio de la iglesia? Pues todas desaparecieron. A este propósito es oportuno recordar la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18:9-14. Hay que desconfiar mucho de los que pretenden ser santos, como el fariseo, y desprecian a la iglesia católica, porque en su seno hay pecadores. Acordémonos de que el pecado más grave no es la borrachera o la prostitución, sino el orgullo, el sentirse bueno y despreciar a los demás. Y este fue el pecado de los fariseos, aferrados a su cumplimiento de la ley y cerrados a la verdad, por lo cual no reconocieron al Mesías. Además, la iglesia es como una familia, y como en cada familia hay de todo, hermanos que se portan bien, hermanos que se portan mal, hasta los mismos papas pueden tener defectos. Pues bien, ¿qué pensarías de un hermano que dijera, puesto que en mi hogar hay muchos problemas, me voy a vivir a la casa del vecino, donde hay pura paz y tranquilidad? Sin duda, no estarías de acuerdo con su actuación. En efecto, en lugar de ayudar a resolver los problemas de su familia, con su decisión los aumenta más. Y es lo que está pasando con muchos católicos. En lugar de ayudar a resolver los problemas desde dentro que existen dentro de la iglesia, la abandonan y después hacen todo lo posible para seguir sacando a otros. Eso está muy mal. Así que nunca se te ocurra a ti hacer algo parecido, y si ya lo hiciste por ignorancia, orgullo o malos consejos que te dieron, arrepiéntete de una vez y regresa a la verdadera y única iglesia que fundó Cristo personalmente cuando estuvo pisando esta tierra, cuando vivió en este mundo y que nunca se acabará. Acuérdate, cometer errores es humano,
perseverar en ellos es diabólico. En el tema de hoy, en Santos y Conversos hoy celebramos a San Macario de Jerusalén, santo obispo. La conmemoración de San Macario, obispo de Jerusalén, que con sus exhortaciones logró que los santos lugares fueran restaurados y enriquecidos con basílicas por el emperador Constantino el Grande y por su madre Santa Elena. La fecha en la que Macario fue consagrado obispo se encuentra en la versión de San Jerónimo de las Crónicas de Eusebio. Su muerte debe haber acaecido antes del Concilio de Tiro, esto en el año 335, en el que su sucesor Máximo fue aparentemente uno de los obispos participantes. Macario fue uno de los obispos a quienes San Alejandro de Alejandría escribiera previniéndolos contra Arrio. El vigor de su oposición a la nueva herejía se evidencia en la manera abusiva en la que Arrio se refería a él en su carta a Eusebio de Nicomedia. Asistió en el concilio de Nicea y vale mencionar aquí dos conjeturas relacionadas con el papel que desempeñó en dicho concilio. La primera es que hubo un forcejeo entre él y su obispo metropolitano, Eusebio de Cesarea, en cuanto a los derechos de sus respectivas sedes. El séptimo canon del concilio, debido a que la costumbre y la tradición antigua muestran que el obispo de Elia, Jerusalén, debe ser honrado y debe tener precedencia sin que esto perjudique. Sin embargo, la dignidad que corresponde al obispo de la metrópolis por su vaguedad sugiere que fue el resultado de una prolongada batalla. La segunda conjetura es que Macario, junto con Eustaquio de Antioquía, tuvo mucho que ver con la redacción del credo adoptado finalmente por el concilio de Nicea. Para mayores datos sobre la base de esta conjetura, expresiones que aparecen en el credo y recuerdan las de Jerusalén y Antioquía, el lector debe consultar precisamente un poco más esas conjeturas, que podemos pasar a la ficción en la historia del concilio de Nicea, atribuida a Gelasio, ¿verdad? Pero también entre los padres del concilio y los filósofos al servicio de Arrio. En una de esas discusiones en donde Macario actúa como vocero de los obispos, defiende el descendimiento a los infiernos. Este hecho, consecuencia de la incertidumbre de si el descenso a los infiernos se encontraba en el credo de Jerusalén, es interesante, sobre todo si se tiene en cuenta que en otros aspectos el lenguaje de Macario aparece más conforme al credo. El nombre de Macario ocupa el primer lugar de los obispos de Palestina que suscribieron el concilio de Nicea. El de Eusebio aparece en quinto lugar. San Atanasio, en su encíclica Los obispos de Egipto y Libia, incluye el nombre de Macario, quien había muerto ya hacía tiempo, entre los de los obispos reconocidos por su ortodoxia. San Teofano, en su cronografía, indica que Constantino, al finalizar el concilio de Nicea, ordenó a Macario buscar los sitios de la resurrección y de la pasión de la verdadera cruz. Es muy probable que en eso haya sido así, ya que las excavaciones comenzaron muy poco tiempo después del concilio, se realizaron aparentemente bajo la superintendencia de Macario. El gran montículo y las bases de piedra coronadas por el templo de Venus, que se habían construido sobre el Santo Sepulcro en la época de Adriano, se demolieron, y cuantos de inmediato apareció la superficie original del suelo, contraria a todas las expectativas, se descubrió el santo monumento de la resurrección de nuestro Salvador. Al oír la noticia, Constantino escribió a Macario dando órdenes detalladas para la construcción de una iglesia en ese lugar. Más tarde escribió otra carta a Macario y a los demás obispos de Palestina, ordenando la construcción de una iglesia en Mambré, que también había sido profanada por un templo pagano. Eusebio, tal vez pensando en su dignidad como obispo metropolitano, aunque relata lo antes descrito, se refiere a la carta como dirigida a mí. También se construyeron iglesias en los lugares de la Natividad y de la Ascensión. En Santos y Conversos, hoy celebramos a San Macario de Jerusalén, obispo. Esta rola es una colaboración de Joan Sánchez, Julie y Josh, este cover que se llama Te entrego. Adelante. Hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego. Te entrego. Yeah. Haz lo que quieras conmigo.
lo que quieras de mí. Yo te ofrezco mi vida, yo me rindo ante ti. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras en mí. Yo te ofrezco mi vida, yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego. Te entrego. Te entrego. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego. En el chiste que hace una vaca en el aeropuerto. Sí, va Cancún. En curiosidades, ¿por qué son tan importantes las bienaventuranzas? Bueno, a partir de Abraham, Dios hizo promesa a su pueblo. Jesús las hace suyas y amplía su validez hasta el cielo y las convierte en su programa de vida. El Hijo de Dios se hace pobre para compartir nuestra pobreza. Se alegra con los que están alegres y llora con los que lloran. Romanos 12:15. No recurre a la violencia, sino que pone la otra mejilla. Mateo 5:39. Y tiene misericordia, pone paz y muestra así el camino seguro hacia el cielo. Hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. Decía San José María Rubio, sacerdote español de la Compañía de Jesús. En curiosidades. En la buena onda, hermanos, recuerden que hay función de lucha libre este domingo 15 de marzo a las 2:30 de la tarde con la Escuela del Ojo de Tigre, un gran luchador. Y también hay luchas el 21 con la Escuela de Super Pinocho, aquí en sábado, también a las 2:30. No se olviden para que participen en estas funciones económicas para acercarnos un poquito más al deporte y continúan las clases de lucha libre aquí martes y viernes de 4 a 6 de la tarde. Y seguir apoyando el deporte y seguir apoyando las reparaciones de nuestra querida Santa Lucía. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Les acompañe siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo desde Santa Lucía en paz. Gracias a todos, denle like y suscríbanse.